Anuncios y vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Estamos en esta, creo que última parte de etapa de este libro de Génesis, que ha sido de mucha bendición para mi vida. Ha sido de gran bendición el irlo viendo verso a verso, capítulo a capítulo. Te da un panorama muy padre de lo que es el propósito de Dios desde la creación, desde lo que es las promesas y propósito que tiene para su pueblo, para su iglesia, y ahí también entramos nosotros. Así que vamos a Génesis capítulo 39 y quiero orar para iniciar este tiempo y ponerlo todo en las manos de Dios para que Él nos esté hablando. Papá, te damos gracias porque eres bueno, gracias por el tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder aprender lo que nos quieres enseñar, y permite que el día de hoy, a través de esta palabra, pues podamos estar siendo enseñados, redarguidos, instruidos conforme a tu voluntad. Con un propósito nos hablas el día de hoy y nos queremos ir con esa palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. ¿Se acuerdan que hace una semana estuvimos hablando acerca de Judá y Tamar? ¿Sí? Así rápidamente, es importante verlo porque vamos a ver un contraste de lo que vimos la semana pasada, un tipo de persona a una persona completamente diferente del capítulo del día de hoy. La semana pasada vimos la historia de Judá y cómo Judá vimos que se apartó de sus hermanos, vimos que se casó con una mujer cananea, que Dios había dicho que nadie se casara de ahí, y él se casa con una mujer cananea, tiene 3 hijos, y él busca una esposa para su hijo primogénito, y esta mujer se llama Tamar. Vimos que estos hijos, los primeros 2 de Judá, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y cada uno de ellos muere. Y era costumbre que el hermano que quedaba, el otro que falleció, el hermano tomara a la mujer de su hermano que no tenía descendencia para que pudiera tener y no estuviera pues sola y se quedara ahí. Entonces se muere el primogénito, se muere el segundo, dice que Dios le quitó la vida, y esta mujer estaba esperando al tercer hijo, y Judá le dice: espera que mi hijo crezca para que pueda estar contigo y pueda darte descendencia. Judá nunca lo hace, la esposa de Judá también se muere, y una de las salidas que fueron a ver las ovejas, que los que agarraban la lana de las ovejas, se encontró con esta mujer que es Tamar, pensando que era una ramera, y vimos cómo Judá se llega a esta mujer pensando que era una ramera, y incluso le pide que le deje algo porque le iba a entregar un cabrito. Todo eso está en la clase anterior que vimos, y le dejó el báculo, le dejó un cordón, y le dejó el anillo. Y entonces el sello, era el sello que le dejó. Y entonces esta mujer regresa a su casa, se vuelve a poner los vestidos de luto, y estando ahí pasaron unos meses y fue dado aviso a Judá que Tamar estaba esperando un bebé, estaba embarazada. Judá se enoja y él dice algo que bien fuerte, que fue: hay que sacarla y quémenla por sus fornicaciones. Y cuando toman a esa mujer para ir a hacer lo que Judá acababa de decir, ella le dice: vayan con Judá y entréguenle esto, que el dueño de estas cosas es el padre del hijo. Y entonces vemos toda una situación muy complicada en la semana pasada. Un Judá haciendo cosas indebidas, llegándose a una mujer pensando que era ramera, estaba fornicando, y tocamos este tema de la fornicación, del adulterio. Bueno, el día de hoy el tema parece que continúa, y vamos a ver un contraste, porque
continuaremos viendo la vida de José. ¿Se acuerdan que hace 15 días vimos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y que este José fue llevado a Egipto con Potifar? Bueno, ahí vamos a regresar otra vez y vamos a ver este contraste en José con Judá. Y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leerlo, no vamos a verlo los primeros 6 versículos, simplemente para recordar qué es lo que estaba sucediendo. Dice así: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Acuérdense que había sido vendido por sus hermanos. Lo toman los ismaelitas, lo llevan a Egipto, llegan y un hombre que se llama Potifar lo compra porque había sido vendido como esclavo. Versículo 2, algo que nos llamó la atención: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todos los que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Lo que estuvimos resaltando la semana antepasada en cuanto a José es que era la actitud. Recordemos cómo él había soñado de que sus hermanos y sus padres se inclinaban a él. Sus hermanos no lo aceptaban, no lo querían, lo aborrecían por los sueños y lo vendieron. Y lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron. Lo vemos ahora en Egipto. Y lo que dijimos es: nunca escuchamos a José quejarse, nunca escuchamos a José renegar de Dios, incluso nunca preguntar ¿por qué a mí? Y es José que está en una actitud de servicio. Y qué impresionante, ahorita leyendo esto, que no solamente, bueno, al número uno, a pesar de lo que estaba pasando José, número uno, Dios estaba con él. Ese es un punto importante. Número 2, lo que él tocaba era prosperado a causa de la actitud de su servicio. Y número 3, no solamente él veía la bendición de Dios, sino los que estaban alrededor veían cómo él era prosperado. Y en todo esto aprendimos algo, lo mencioné varias veces. Veíamos el carácter de un hombre completamente íntegro delante de Dios. Y esto no va a cambiar. Vamos a ir viendo la historia verso a verso y te vas a dar cuenta que hay un carácter de integridad en José impresionante. Y es donde Dios nos va a hablar el día de hoy. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto. ¿De qué? Pues de que él tomó el lugar del mayordomo, se le dieron todas las cosas, que él servía, que era prosperado, que todos veían que Dios estaba con él. Aprendamos algo o recordemos algo. Está en Egipto. Y en Egipto, lleno de un lugar donde hay dioses, veían cómo Dios estaba con José. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Lo que está diciéndole esta mujer a José es: vamos a tener relaciones sexuales. Esta mujer es la esposa de Potifar. Y lo que ella estaba buscando era acostarse con José, y él quería que José cometiera adulterio. Pero José era un hombre íntegro, sabía que Dios estaba con él y que no lo iba a hacer. Para este tiempo han pasado alrededor de 10, 11 años y muy probablemente José tiene algunos 28 años de edad. O sea, no era ya un niño, era un hombre que podemos pensar que ya es joven adulto, joven maduro, sobre todo en aquella época.
Pero él, aunque es un hombre, no se deja mover por la invitación que esta mujer le está haciendo. Es interesante porque estamos viendo a José solo. Alrededor de él no está su papá, no está su mamá, no está su familia. No hay una manera en que alguno de sus hermanos le pudiera decir: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? No hagas aquello, no hagas esto. Pero sin embargo, a pesar de que José está solo, sigue siendo un hombre íntegro y fiel a Dios. Sabe que Dios está con él y no está dispuesto a hacer algo que a Dios no le agrade. Y esto es importante para nosotros, porque muchas veces nosotros no, a lo mejor nos detenemos porque nos ven. Porque qué tal si me regañan. Hablando como jóvenes, a lo mejor hay muchas cosas que les gustaría hacer, pero a lo mejor se detienen porque sus papás no se lo dejan. Pero hoy yo creo que podamos aprender algo. Lo importante no es lo que a veces como padres digamos. Sí es importante, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que Dios dice. Mira, sigamos leyendo versículo 8 y 9. Y él no quiso. ¿Qué no quiso? Pues acostarse con la mujer cuando le está dando esta invitación. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, era íntegro. Y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando yo leo este versículo, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en este José el temor de Dios. Yo lo que estoy viendo en él es el temor de Dios. Sabe que Dios ve todas las cosas y me llama la atención que dice: no haría algo contra Dios. No es que quiera fallarle a su amo. No, él sabe, todo me lo ha entregado, lo ha puesto en mis manos. E incluso le dice: no hay nada que no me haya entregado sino a ti. Incluso le dice: tú eres su mujer. O sea, le perteneces a él. Yo no puedo tomarte, porque todo lo puedo tomar menos tú, porque le perteneces a mi amo. Y otra vez voy a resaltar: un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios y que sabe cómo Dios lo bendecía. Y yo incluso me pregunto: ¿cómo Dios no iba a bendecir a José siendo de esta forma? Y vuelvo a decir, muchas veces pensamos que mientras no te pesquen o no te descubran, no pasa nada. ¿No es cierto? Uno de los problemas más grandes que hay hoy en la sociedad es la infidelidad. Es un tema muy común. Y ese tema de infidelidad muchas veces se abre o empieza en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en las conversaciones, en estoquear y todo. Y mucha gente de repente lo puede hacer, y mientras no lo descubran, quizás piensa que no pasa nada y lo puede hacer. Pero qué impresionante es la vida de José. ¿Por qué? Porque él, ante una invitación a esto, a tener una relación sexual con esa mujer, él está de una manera íntegra, sin caer en el pecado. Y me encanta que dice: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Otra vez, veo el temor de José en Dios. Yo a veces lo he explicado. Hay veces que cometemos errores como papás al enseñarle a nuestros hijos no agarres nada, porque si robas o agarras algo, viene el policía y te lleva. Y lo que enseñamos a nuestros hijos es que le tengan temor al policía. Y ese es un error. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a decir: no agarren nada,
porque si robas, tomas algo indebido, es pecado y Dios se molesta o Dios se enoja. ¿Sí me explico? Parece muy parecido, pero hay una gran diferencia. Yo tengo que enseñarle a mis hijos a que tengan temor de Dios y no temor al hombre. Y yo veo a José teniéndole temor a Dios, incluso dándole un gran sentido al matrimonio. Para José, el matrimonio es importante porque le dice, todo puedo agarrar yo, pero menos tú, porque tú eres mujer de mi amo, a él le perteneces. Entonces, yo no puedo tomarte porque le pertenece a mi amo. Y para esta mujer, pareciera que el matrimonio no es nada. Y tan fácil pudiera cambiar. Entonces, esto es importante que lo podamos aprender. ¿Por qué? Porque estamos viendo una prueba, una tentación en la vida de José. Y cada uno de nosotros, siempre delante de nosotros tenemos una tentación. Ahora, creo que el tema que estamos viendo no está muy alejado a la realidad de nuestros días. Las inmoralidades sexuales hoy han sido tan grandes, corrompidos, que es normal. Es normal ver que alguien le falla, le es infiel a su pareja. Incluso a veces hasta en redes vemos videos donde son infieles. Había un programa de infieles y parecía algo tan normal. Todos nosotros hoy en día nos enfrentamos ante esta tentación de la inmoralidad sexual. No hay película, no hay serie, no hay programa, no hay telenovela, no hay algo que no vaya implícito siempre la cuestión sexual, la infidelidad, la inmoralidad. Acaba de salir hace unas semanas una película de los niños, ¿no? De Buzz Lightyear, y igual, ahí hay una inmoralidad. Imágenes de lesbianismo. Y de repente pareciera que nos hemos acostumbrado a ver, porque lo enseñan, lo ven en todas partes. Entonces, yo creo que podamos ver que es algo que está en nuestro día enfrentando. Hay una tentación. Y en tu trabajo, en la escuela, puede haber una incitación, una invitación en las redes a hacer lo malo, lo indebido. El ser infiel, el cometer adulterio, el cometer fornicación. Y yo quiero que veamos algunos versículos que me tienen que ayudar a entender que aunque tengamos esta prueba o tentación, podamos salir adelante. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, los que están en navegantes los deben de saber de memoria. Pero dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Entonces, la palabra es bien clara. Cada uno de nosotros día a día nos enfrentamos a una tentación, como la que estamos viendo en José. Una tentación de diferentes maneras, pero me dice la palabra, cada tentación que tengamos, número uno, es humana, porque tiene que ver con nuestra carne. Número dos, Dios nunca te va a permitir que seas tentado más de lo que puedes soportar. Eso también es una protección de parte de Dios para nuestra vida. Y número tres, que es la más importante, creo yo, que siempre Dios, dice ahí, te va a dar una salida ante la tentación. Dios promete esto, porque Él quiere que vivas en victoria. Y la manera de vivir en victoria es no cayendo en el pecado, es diciéndole no al pecado. Ahora, interesante o importante, el ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación a lo que estamos aprendiendo. Y lo más triste es que caer en la tentación, el pecar rompe mi relación con Dios. Ahora, imagínate la escena. A mí me gusta imaginarme la escena. Está probablemente José entrando a la casa
Su amo no está, él se fue a trabajar, sus actividades, pues era parte importante del faraón. Si estando en su casa, esta mujer se va a su encuentro, no me dice cómo está la mujer, si está vestida, no me dice nada, pero hay una invitación a caer en este pecado. Y José está ahí diciéndole no. Ahora, creo que esto es importante que podamos verlo, incluso los hombres, porque de repente este tema está enfocado más en el hombre, pero bueno, también la mujer está involucrada. Pero el decirle no a una invitación como esta no te hace menos hombre. Porque a veces uno puede, en su machismo, puede decir, no, ¿cómo le voy a decir que no? Simplemente así, no. No importa lo que la mujer pueda pensar o pudo haber dicho, la integridad de José simplemente es no. No va a caer en la tentación. Y tú y yo tenemos cada día que aprender a vencer la tentación. Mira, vamos a otro pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y cada vez que leamos un versículo, yo espero que te abra el panorama como yo lo estuve recibiendo. ¿Sí? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, se parece a Corintios también, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces me habla interesante. El hombre, y hablando aquí es hombre y mujer, ¿sí? El hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, me habla de alguien que no cayó, que resiste ante cualquier tentación que esté enfrentando. Dice ahí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, esto es importante, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es el deseo desmedido de hacer lo malo. Otra vez, deseo desmedido de hacer lo malo. Entonces, Santiago es muy claro y nos dice, a ver, cuando alguien es tentado, no piense que Dios te está tentando. Es que Dios me está tentando a ver si caigo o no caigo. No, Dios no es. Porque Él no te puede incitar a lo malo, ni nadie puede incitar a Dios al mal. Dice, cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una inclinación a hacer lo malo, y en base a esa inclinación, el enemigo o la tentación llega a nuestra vida. Ahora, esto trae consecuencias. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da la luz la muerte. ¿Qué es esto? Alguien cae en la tentación por su concupiscencia, y eso produce un pecado, y ese pecado produce la muerte. En nuestra situación rompe nuestra relación con Dios. Cada día te levantas y somos teniendo diferentes pruebas, tentaciones. Algunos puede ser en lo sexual que estamos viendo, otro puede ser en el carácter, otro puede ser en la mentira, otro puede ser en tomar lo que no es suyo. Hay de diferentes maneras. Pero aunque sabemos que si confesamos nuestros pecados, bueno, Dios nos perdona, pero mi pecado rompe mi relación con Dios. Regresemos a Génesis otra vez. Génesis 39, versículo 10, por favor. Porque nos quedamos donde José le dice a esta mujer no.
y tomó la salida correcta al decir no a la tentación. Pero vamos a ver algo. A veces cuando yo tomo una decisión correcta, a veces no me va como yo pienso. Versículo 10 dice: y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y esto es impresionante porque te puedes imaginar, todos los días llegaba José y la mujer: acuéstate conmigo. Y él no. Y al día siguiente otra vez: José, acuéstate conmigo. Y él no. Entonces me habla que día a día, cada día, no me dice cuánto tiempo, pero ella estuvo acechando y José se mantuvo en esa decisión de decir que no. Versículo 11. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por sus ropas, diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez, un hombre íntegro estamos viendo en la vida de José. Porque a pesar de la presión de esta mujer, él no tomó la decisión que a lo mejor cualquiera pudiera haber tomado, sino que él prefirió huir. Entonces él estaba ahí, entró a la casa, ella lo toma. No quiere decir que se quedó sin ropa, probablemente traía una túnica, probablemente traía algo que lo cubría y lo hacía diferente. Y ahora ella se lo ha quitado. Y pareciera, ¿se acuerdan cuando él tenía una túnica que le dio su padre? Y hablaba de que era una túnica especial porque él era supervisaba y cuidaba a sus hermanos. Y hablaban de una túnica de autoridad, de lo que tenía. Bueno, cuando él la perdió y que sus hermanos la quitó, su vida cambió por completo. Hoy está perdiendo una vez más como un manto, una túnica, algo de su vestimenta, y su vida va a cambiar por completo. Sin embargo, bueno, él permanece firme, permanece íntegro y permanece fiel. Versículo 13. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, me imagino a José corriendo, ¿verdad? Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Sí? Ahora la historia cambia. Ahora pareciera que el malo es José. Y la mujer lo está acusando. Incluso llega su esposo y le dice: el hombre que tú trajiste, el hebreo que tú trajiste, me ha querido deshonrar. Y esta mujer, bueno, no nos vamos a meter mucho en ella porque no es una mujer ni que conoce a Dios, ni que teme a Dios. No solamente acusa y culpa a José. ¿A quién más está acusando? A su marido. Porque a él está diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste. O sea, tú eres el culpable. Vino a mí para deshonrarme. Esta mujer está echando culpas para todos lados. No quiere ser vista, descubierta. Le echa la culpa a José, le echa la culpa a Potifar, su esposo. ¿Y qué es lo que hizo José? Pues él huyó de la tentación. Él simplemente huyó, no hizo nada, y ahora está en una situación siendo acusado falsamente, ¿no? Ahora, cuando estábamos viendo este pasaje o este tema, y la semana también pasada, y que estábamos viendo el tema del adulterio, de la fornicación, pudimos preguntarnos: ¿será importante este mensaje para nosotros? Porque pudo haber dicho Dios simplemente: José fue vendido, llegó a Egipto y de ahí fue el segundo, y la historia hubiera acabado.
Pero creo que el hecho de que Dios se tome el tiempo para hablarnos de estos temas y de la integridad de José es tan importante para nuestros días. Una vez más lo vuelvo a decir. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Incluso la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, no pudiéramos nosotros pensar, decir, yo nunca voy a caer. Tengo que estar pendiente para nunca caer. ¿Sí me explico? Porque no puedo pensar de que a mí no me puede llegar. Tristemente, aún en la iglesia hemos visto pastores caídos, ministros caídos, servidores caídos, iglesia caída en base a este tema. Y el hecho que Dios nos hable tanto de un tema como la infidelidad, el adulterio, la fornicación, es bien impresionante. Y más, no solamente ahí, porque estamos viendo el inicio en Génesis. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en la iglesia, pareciera que es un tema recurrente. Mira, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. O a partir del versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Me está hablando de unas instrucciones que han sido dadas ¿por quién? Por el Señor Jesús. ¿Sí estamos bien ahí en la cita o es segunda? Perdón, allá está mal en la pantalla, por eso me fui. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. 4:2. Ahí mero, ya, gracias. Dice, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Número 1, son instrucciones que son dadas por el Señor Jesucristo. En el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra vez, yo quiero que pongamos atención y que veamos lo que Dios nos está pidiendo. Son instrucciones de Jesús. Número 1, dice ahí, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es lo que Dios quiere. Ahora, interesante o importante, José no solamente huyó de la fornicación, sino que él cada día avanzaba en la santificación. ¿Qué es santificación? Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, uno viene a ser parte de la familia de Dios y somos santos delante de Dios. Pero nuestra vida no ha cambiado por completo. Y nuestra vida necesita un proceso de santificación. La santificación es el proceso que Dios nos va llegando hasta que un día llegaremos a ser a su imagen y su semejanza. Cada día debemos de caminar en ese proceso de parecernos más a Cristo y más a Dios. Ese proceso se llama santificación. Y entonces lo que está diciendo es, Dios quiere no solamente que huyas de la fornicación, porque yo puedo huir de la fornicación, pero no solamente es huir, sino es que yo vaya en ese proceso de parecerme cada día más a Dios. Acuérdense que un día Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque es algo que todos nosotros nos enfrentamos. Ahora, yo quiero que podamos aprender. Muchas veces como jóvenes pudiéramos pensar que solamente en nuestra juventud tenemos lucha con la sexualidad. Ya casado, pues ya no lo tendríamos. Y los que estamos casados sabemos que el estar casado no te exenta de tener una lucha en esta área. Es más, pueden ser gente de la edad avanzada y seguir teniendo problemas en esta área. Pareciera que no, pero es una realidad hoy en nuestros días. Versículo 4, sigamos leyendo. A cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vuelvo a decir, es una carta a una iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica. Quiere decir que probablemente había problemas también ahí.
Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, ¿qué dice aquí? Es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, Santiago, no, Pablo en esta carta le está diciendo a la iglesia, cuidado, no engañes a tu hermano, no entres en adulterio, en fornicación. Y dice, ¿por qué? Porque Dios es vengador de todo esto. Yo creo que lo podemos ver como iglesia, cuidado. Porque Dios es vengador de todo eso. Y me llama la atención que dice, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, pareciera que con manzanas y palitos y con ejemplos les había explicado esto. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Sí? Tenemos que vivir nuestra vida de esta manera. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Porque probablemente tú pudieras estar escuchando este tema y pudieras decir, esto no es para mí. O pudieras estar viviendo en adulterio, en fornicación y decir, no pasa nada. Pero la Biblia es tan clara que dice, el que desecha esto, el consejo que estamos hablando, no desecha al hombre. O sea, no es crean que me desechen a mí que estoy platicando o enseñando, sino es a Dios el que tú desechas. Pero a mí me llama la atención esto, que cuando está hablando de esta vida de fornicación, de esta inmoralidad sexual, no solamente me habla del adulterio o de la relación sexual, también me habla, la palabra fornicación, también viene, de ahí viene la palabra pornografía. Incluso también viene de ahí la sexualidad, el sexo antes del matrimonio. Hoy es muy común entre los jóvenes. Hoy es normal que decir, puedes disfrutarlo. Usa anticonceptivos o sí, anticonceptivos para que no quedes embarazada. Y prueba. Pero el cometer esto es algo que a Dios no le agrada y que me llama la atención, que dice que si tú haces esto, el Señor es vengador de esto. Con quien tú te metes es con Dios. Cuando un joven lo hace, sí, lastima, daña a sus padres y se sienten muy mal. Pero a quien tú estás dañando directamente es a Dios. Cuando tú como hombre, como mujer, como cristiano, fallas en esta área, con quien te estás metiendo es con Dios. Y a lo mejor tu esposa no se da cuenta, o tu esposo no se da cuenta, o tus padres no se dan cuenta, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios no pasa en alto esto. ¿Sí? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y otra vez empieza hablando, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todas estas tienen que ver con la cuestión sexual, de inmoralidad sexual. Incluso la idolatría también. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, también es depravación sexual, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante, ¿no? Me está hablando de alguien que practica adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, todo esto,
es bien claro y dice, no heredarán el reino de Dios. Y alguien pudiera decir, pastor, pues no se supone que no es por obras. Claro, no es por obras, pero por sus frutos los conoceréis. Y si tú estás practicando esto, tu fruto está dando una evidencia que no eres un árbol bueno y que muy probablemente no has nacido de nuevo. ¿Sí? A mí no me toca decir eso. Cada uno y Dios sabe realmente lo que es. Otro pasaje, Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Usted habla de que no tengan vergüenza en el matrimonio, no hay ningún problema. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra vez, creo que es bien claro, ¿no? No da pie a nada. Es a los fornicarios, a los adúlteros, de eso se encarga completamente Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, eso es importante para quienes. Hay algunos que de repente pueden decir, bueno, Dios vive en mí, pero el cuerpo no sirve para nada, el cuerpo es pecaminoso, o yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera. Mira lo que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. O sea, nuestra vida ha sido comprada por precio y precio de sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que cuando alguien escuches que alguien diga, esta es mi vida y yo con mi vida hago lo que yo quiera, bueno, si es cristiano, le puedes decir, mentira. Este versículo me dice que tanto tu espíritu como tu cuerpo, ¿de quién son? De Dios. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, pero nada más leamos el versículo 13 primero. Me voy a regresar tantito. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esto tiene que ver con lo que la comida, lo que comemos y todo eso. Pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo, aquí entramos otra vez al tema, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿para quién es tu vida? ¿Para quién es tu cuerpo? Para Dios. A Él le pertenece. Y ahí mismo, pero en el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, si se dan cuenta, y es más, yo pudiera sacar más versículos que la Biblia habla sobre este tema. La semana antepasada hablamos de Proverbios, muchos temas de la mujer ramera, del hombre que va hacia ese lugar, la destrucción que viene. Y todo esto me hace entender algo. Hay un problema grande en el hombre y mujer. Y lo que Dios quiere el día de hoy es que tengamos cuidado de no caer, de ser un hombre íntegro como José y huir ante la tentación. Regresemos a Génesis capítulo 39, verso 19. Ya vamos a terminar. Vamos a leer los últimos versículos. Dice así, verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel
donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué cosas, no? Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar que por cuanto hizo lo bueno, Dios lo iba a librar, pero no lo vemos de esta manera. Lo vemos que lo meten a la cárcel. Y una vez más, no vemos a José reclamando ni exigiendo nada a su amo, ni excusándose, ni diciéndole, fue tu esposa, no fui yo. La Biblia no me narra nada de eso, simplemente que el amo se escucha lo que hizo su esposa, se enciende en su furor, toma a José y lo manda a la cárcel con los presos del rey. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué interesante, ¿no? Siempre que Dios ve a un hombre íntegro de corazón, Dios siempre lo va a cuidar, lo va a respaldar y lo va a bendecir. Algo que a mí me llama mucho de la historia de la vida de José, mucho, es que a pesar de cada problema, cada dificultad, que es metido en una cisterna, lo venden, lo acusan ahora, lo meten a la cárcel, a pesar de todo eso, me dice la palabra que Dios estaba con él. Eso es lo que más me gusta a mí de la vida de José, que era un hombre íntegro y que Dios estaba ahí y que le estaba dando gracia, aún con a los ojos del jefe de la cárcel. Mira lo que es el verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo me imagino esto, ¿no? Como que entra José a la cárcel, le cae bien al jefe de la cárcel, e incluso dice, te voy a dar las llaves de la cárcel. Todo lo que tienes que hacer, lo tengo que hacer, lo vas a hacer tú. Y me imagino de repente a José estando en la cárcel, y no sé, a lo mejor hasta de repente abría la cárcel, se salía, hacía lo que tenía que hacer, regresaba, se encerraba en la cárcel y se metía ahí adentro, porque era una persona confiable, íntegra. Podían ver que Dios estaba con él. Y vuelvo a decir, qué impresionante, y ojalá que la gente pudiera ver eso en nuestras vidas. A veces yo lo he preguntado, ¿la gente sabe que eres cristiano? ¿Tu comportamiento habla de que Dios está contigo? ¿O eres una persona en la iglesia, otra en tu casa y otra sin tu familia o a solas? Creo que lo que podemos aprender el día de hoy de José, otra vez, es su integridad, su temor a Dios, pero cómo él, a pesar de lo que está pasando, en ningún momento lo vemos ni enojado, ni discutiendo, quejándose, porque sabe que todo está en las manos de Dios. En el mundo que vivimos el día de hoy, está perdido. Cada vez está peor. Hoy vivimos una situación en nuestra ciudad muy fuerte. Vivimos lo de la falta de agua y la culpa a todos, al gobernador. Impresionante. Tengo un amigo que trabaja en un municipio y andaban repartiendo agua y se les acabó el agua en una pipa y me dijo él, tuve mucho miedo porque nos emboscaron la gente, nos querían apedrear, nos querían linchar porque quería que le diéramos agua y no traíamos agua. O sea, el coraje, el odio, cada vez está mal, el robo, el asesinatos, la violencia, la inmoralidad, la sexualidad, todo, cada vez está peor. Y creo que si hay algo que hoy el mundo debería de ver algo diferente, debería ser en la iglesia. La gente debería de ver en nosotros una solución, que Dios está con nosotros. Lo más tremendo es que muchas veces somos igual que ellos o a veces peores. Y me encanta la vida de José, que es un hombre íntegro. Yo no sé cuántos de ustedes
Y no quiero que me contesten, no, pero piensen. Si hubieras tenido esa tentación de una mujer o una mujer de un hombre, ¿cuántos habrían caído y cuántos no? ¿Cuántos habrían cedido y cuántos no? Ahora, cuando de repente toco ese tema, a lo mejor para muchos es algo, no hermano, nunca, yo nunca lo haría. Pero a lo mejor no cedemos en eso, pero cedemos en la mentira, cedemos en el carácter, en tomar lo que no es de nosotros, en criticar, en murmurar, en lastimar, en dañar, en herir. Y creo que lo que Dios quiere hoy es que seamos como Cristo y seamos íntegros. José es una imagen de Cristo y nosotros tendríamos que vivir de esa manera. Ojalá podamos aprender. Ojalá, a mí me encantaría que en nuestro trabajo la gente pueda saber que somos cristianos, número uno. Y número dos, que la gente pueda saber de que ocupas algo, ve con él, porque Dios está con él. A veces hasta en el trabajo queremos no trabajar, nos escondemos, somos los que menos trabajamos, los que más nos quejamos, los que menos servimos. Y a veces hay gente que dice, no, yo cristianos en mi empresa no quiero. Cuando tendría que ser todo lo contrario, como en la vida de José, querían que él, en su casa, él era supervisor de sus hermanos. En la casa de Potifar, encargado de todo. En la cárcel, encargado aún de los de la cárcel. Y va a salir más adelante y al rato el faraón lo va a poner encargado de toda su nación. Por una sola razón. Porque era temeroso de Dios, era íntegro y Dios lo prosperaba poniéndolo en ese lugar. Porque Dios estaba con él.